En un lejano reino sumido en la opresión, el aire olía a miedo y la tierra misma parecía gemir bajo el peso de la tiranía. Durante décadas, el rey Ulrich gobernaba con mano de hierro, sus caballeros recorrían las aldeas recolectando tributos imposibles y castigando sin piedad al que osara desafiarlos. Las cosechas se marchitaban bajo impuestos crueles, y las calles de las villas estaban manchadas con el barro rojo mezclado de sangre seca. En medio de esas tierras sufridas vivía Aaren, un joven campesino de hombros fuertes y mirada determinada, que trabajaba de sol a sol en el campo para ayudar a su madre viuda. Aaren había crecido escuchando susurros sobre tiempos mejores, relatos de reyes justos que alguna vez gobernaron esas tierras antes de Ulrich. Pero esas historias se sentían tan lejanas como las estrellas. Cada amanecer, Aaren salía descalzo a los surcos fríos, arando la tierra junto a su madre con la esperanza de cosechar lo suficiente para sobrevivir otro invierno. Su madre, de semblante cansado pero voz dulce, le enseñaba la importancia de la esperanza y la prudencia. Cuando los guardias reales pasaban a caballo, ella le apretaba el hombro en silenciosa advertencia. El muchacho sentía hervir su sangre joven al ver a los soldados llevarse el grano que ellos habían cultivado con tanto esfuerzo, pero bajaba la mirada y contenía las protestas. Sabía que cualquier acto de rebelión significaría la muerte. Así transcurrían los días en el reino, con miedo, silencio y sueños rotos, mientras en el interior de Aaren crecía una semilla de inconformidad y rabia contenida. La chispa de la tragedia se encendió una tarde al final de la cosecha. Un par de soldados del rey, ebrios de poder y de vino barato, llegaron a la aldea de Aaren para recolectar más tributos de los debidos. Uno de ellos intentó propasarse con una joven del pueblo, tomándola del brazo entre risotadas burlonas. Aaren, incapaz de seguir conteniendo su indignación, intervino. Se plantó frente al soldado y le exigió con voz temblorosa que la soltara. Hubo un silencio tenso. El guardia, sorprendido por la osadía de aquel campesino desarmado pero decidido, reaccionó golpeándolo en el rostro con el dorso de su mano enguantada. Aaren cayó al suelo con la mejilla ardiendo de dolor y rabia, sin embargo, sus ojos no se rindieron. Desde el polvo del camino le lanzó al guardia una mirada de desafío feroz. Los demás aldeanos observaban aterrorizados. La madre de Aaren corrió a auxiliar a su hijo, suplicando clemencia con lágrimas en los ojos. Entre risotadas crueles, los soldados finalmente se marcharon, no sin antes escupir a los pies de Aaren y prometer que volverían para ajustarle las cuentas a toda la aldea. Esa noche, cumplieron su promesa de la manera más cruel. Bajo la luz pálida de la luna, un contingente de soldados reales rodeó silenciosamente la aldea. De pronto, el sonido de un cuerno rasgó la calma y fue seguido de gritos y órdenes bruscas. Las puertas de las chozas fueron derribadas a patadas, hombres, mujeres y niños fueron sacados a rastras de sus camas. Antorchas encendidas volaron hacia los tejados de paja, y en segundos las llamas devoraban las casas humildes. El aire se llenó de humo negro y de alaridos de campesinos sorprendidos en la oscuridad. Aaren despertó sobresaltado por el olor acre de la madera quemada. Afuera, el caos se había desatado. Tomó la vieja hoz que colgaba junto a la puerta, su única arma, y salió tropezando entre las sombras. Ante sus ojos se desplegó una escena dantesca. Vecinos y amigos caían atravesados por lanzas o cortados por espadas mientras intentaban inútilmente defender a sus familias. Un anciano yacía decapitado junto al pozo, la sangre manaba de su cuello formando un charco oscuro sobre la tierra. Los soldados reían con sadismo, disfrutando de la masacre. Aaren buscó desesperado a su madre entre el tumulto, esquivando cadáveres y combatiendo la náusea que le provocaba el olor a carne quemada. La encontró arrinconada contra su propia cabaña en llamas, protegiendo con sus brazos a un niño pequeño que lloraba. Dos soldados se acercaban a ellos con las espadas manchadas de rojo. Con un rugido visceral, Aaren se lanzó hacia ellos. La hoz en su mano trazó un arco salvaje y se hundió en la garganta del primer soldado antes de que éste alcanzara a su madre. Un chorro caliente de sangre salpicó el rostro de Aaren, pero él no se detuvo. El segundo guardia, sorprendido, arremetió contra el joven. Aaren alzó un escudo improvisado con una tabla rota, pero el sablazo del soldado lo destrozó y lo arrojó de espaldas al suelo.
Desde el barro empapado de sangre, vio a su madre interponerse entre él y el atacante, alzando las manos y gritando que se detuvieran. Por un instante eterno, madre e hijo cruzaron sus miradas, los ojos de ella estaban llenos de terror y amor desesperado, el acero descendió implacable. La espada atravesó el pecho de la madre de Aaren, traspasándola por completo. Ella exhaló un quejido sordo mientras su sangre empapaba la hoja enemiga. No. Bramó Aaren con el alma hecha pedazos al ver a su madre caer de rodillas. Sus manos temblorosas se mancharon de rojo al intentar sostener el cuerpo agonizante. La mujer, con su último aliento, posó una mano trémula en la mejilla de su hijo, queriendo consolarlo incluso en ese momento final. Sus labios se movieron sin fuerza, quizá intentando decir su nombre, y luego sus ojos se apagaron para siempre, algo se quebró dentro de Aaren. Un alarido nació de lo más profundo de su ser, mezclando dolor y furia en partes iguales. Con la mirada perdida en lágrimas y rabia ciega, se abalanzó de nuevo contra el soldado que aún sostenía la espada ensangrentada. Agarró una daga caída en el suelo y la hundió repetidas veces en el pecho del asesino de su madre, clavándola una y otra vez hasta sentir que la vida abandonaba a aquel hombre en cada sacudida violenta. El guardia cayó muerto, la armadura tintineando mientras la sangre brotaba entre sus placas de metal. Pero aún quedaban más enemigos. Aaren apenas tuvo tiempo de alzar la vista antes de que otro soldado lo golpeara por la espalda con una maza, haciéndolo desplomarse. El mundo giró y se volvió borroso. Aturdido, cayó sobre los cuerpos inmóviles de dos aldeanos, empapándose de su sangre caliente. Escuchó voces distantes entre el estruendo. ¿Está muerto este chico?, preguntó alguien. Aaren, con sus últimas fuerzas, permaneció inmóvil, fingiendo la rigidez de un cadáver. Déjalo, arderá igual que los demás, respondió otra voz entre risas, mientras las botas se alejaban a trompicones. Aaren perdió el conocimiento. La madrugada lo encontró milagrosamente vivo, cubierto de cenizas y rodeado por el espantoso silencio que queda tras una carnicería. Despertó tosiendo por el humo, con el cuerpo dolorido y la mente entumecida por el horror. Al incorporarse, vio que su pueblo no era más que ruinas humeantes. Cadáveres calcinados y destrozados yacían por doquier, y el hedor a carne quemada impregnaba el aire frío del amanecer. Con manos trémulas, Aaren apartó escombros hasta hallar el cuerpo frío de su madre entre las cenizas. Se abrazó a ella, meciéndola y sollozando como un niño, su llanto desgarrador resonando en la desolación, cuando el sol finalmente asomó en el horizonte, iluminando una tierra teñida de rojo. Aaren entendió que nada lo ataba ya a ese lugar más que los recuerdos. Temblando de dolor y de ira, cerró los ojos de su madre con respeto y depositó un beso ensangrentado en su frente. Luego, entre sollozos convertidos en furiosa determinación, envolvió el cuerpo de su madre en una manta chamuscada a modo de mortaja. Cavó con sus propias manos una tumba poco profunda en la tierra ennegrecida donde antes estuvo su casa y allí la sepultó, dejando caer puñados de tierra mientras cada paletada le arrancaba un gemido ahogado del pecho. Horas más tarde, exhausto, Aaren se puso en pie sobre la tumba improvisada. Su rostro infantil se había endurecido con la sombra del odio y una pena infinita. Con la camisa desgarrada y manchada de la sangre de su familia y vecinos, tomó la espada de uno de los soldados caídos, la misma arma que había cegado la vida de su madre, y apretó el pomo con decisión. Sin mirar atrás, dejando la aldea convertida en un cementerio, Aaren emprendió el camino hacia los bosques cercanos. Caminó tambaleándose, solo, con el reflejo de las llamas aún danzando en sus pupilas y el corazón convertido en brasa. Aquel muchacho campesino había muerto junto con su madre, el Aaren que avanzaba ahora entre la espesura era otro, forjado en el dolor y decidido a no claudicar hasta ver al tirano caer. Los días siguientes fueron un borrón para Aaren. Herido, hambriento y en estado de shock, se internó en el bosque sin rumbo fijo, dejándose guiar apenas por el instinto de sobrevivir. Caminó sin saber hacia dónde durante horas, hasta que el agotamiento y las heridas pudieron más que su voluntad. En algún momento de la segunda noche, Aaren se desplomó junto a un roble antiguo y perdió el sentido bajo sus ramas, sin esperar volver a abrir los ojos. Cuando volvió en sí, no estaba a la intemperie sino bajo un techo de madera desconocido.
Abrió los ojos con dificultad y se encontró recostado sobre un jergón en una cabaña humilde pero seca, con vendas limpias cubriendo sus costillas magulladas. El aire olía a hierbas medicinales. Trató de incorporarse bruscamente, alarmado por no saber dónde se hallaba, pero un dolor agudo le atravesó el costado y lo obligó a dejar escapar un gemido, recostándose de nuevo. «No te esfuerces, muchacho», dijo una voz profunda y calmada desde un rincón. Aaron giró el rostro y distinguió la silueta de un hombre sentado junto al fuego del hogar. La luz anaranjada danzaba sobre sus facciones afiladas. Tenía el cabello largo, entrecano, y unos ojos verdes penetrantes que lo observaban con seriedad. Aaron notó algo extraño en aquel desconocido. Sus orejas tenían una sutil forma puntiaguda asomando entre los mechones de pelo. Era una característica que él solo conocía por viejas leyendas contadas alrededor del fuego. Aquel no era un hombre común, sino un elfo, uno de los seres míticos que se creían casi extintos en el reino desde hacía mucho tiempo. ¿Quién? Balbuceó Aaron con la voz rasposa, débil por la sed y el dolor. El elfo se levantó con gracia silenciosa y se acercó, ofreciéndole un cuenco de agua fresca que Aaron bebió con avidez. «Mi nombre es Eldran», se presentó con voz serena. «Te encontré medio muerto a la entrada de mi refugio hace 2 días. Vi el resplandor del incendio de tu aldea desde las colinas. Llegué demasiado tarde». Lo siento. Al oír esas palabras, los recuerdos golpearon a Aaron con la fuerza de una masa. La imagen de su madre muriendo en sus brazos regresó vívida. Sus ojos se llenaron de lágrimas ardientes y apartó la mirada, mordiéndose los labios para no sollozar frente a aquel desconocido. Eldran guardó silencio respetuoso unos instantes. Comprendía ese dolor. En la mirada de Aaron veía la misma pérdida que él mismo había experimentado tiempo atrás. «Conozco el peso de esa pena», dijo Eldran al fin, con tono grave. «También yo perdí a mi familia a manos de este rey y sus hombres». Aaron lo miró sorprendido. El elfo asintió despacio, mostrando en sus ojos un destello de amargura antigua. «Los hombres de Ulric incendiaron nuestro bosque sagrado hace años. Mi esposa y mi hija». Eldran apretó la mandíbula y apartó la vista hacia el fuego, dominando la emoción. «Desde entonces vivo retirado aquí, lejos de la crueldad de los hombres». Las lágrimas silenciosas de Aaron se secaron, reemplazadas por una chispa de comprensión. No estaba solo en su sufrimiento, aquel elfo entendía su pérdida. Una inesperada camaradería nació en ese momento entre el joven humano y el anciano elfo. Pasaron un par de semanas hasta que Aaron recuperó la fuerza suficiente para tenerse en pie y usar de nuevo sus brazos. Durante ese tiempo, Eldran cuidó de él en la cabaña, aplicándole ungüentos en las heridas y alimentándolo con caldo caliente de raíces y hongos del bosque. Al principio, Aaron apenas hablaba, consumido por el dolor y los escalofríos de la fiebre. Pero a medida que su cuerpo sanaba, su mente volvía a arder con los recuerdos de la masacre y con el nombre del rey tirano clavado en el corazón como una espina. Eldran observaba en silencio esos ojos jóvenes llenos de furia y tristeza. Sabía bien hacia dónde se dirigían los pensamientos de Aaron. Una mañana fría, mientras Aaron lograba ponerse de pie tambaleándose fuera de la cabaña, Eldran se acercó y le puso una mano firme en el hombro. «No estás listo para vagar solo», dijo con voz seria, adivinando la intención del muchacho de marcharse. «¿A dónde irías en este estado?» «Voy a encontrar al rey», murmuró Aaron con la garganta áspera. «Voy a matarlo con mis propias manos». Eldran no pareció sorprendido por la declaración, pero frunció el ceño. «Si vas ahora, encontrarás tu muerte, no la suya», sentenció con franqueza. «No tienes armas ni entrenamiento. Solo tu rabia, y la rabia sin control es como una espada sin filo». Aaron apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en las palmas. Odiaba admitirlo, pero cada palabra del elfo tenía razón. ¿Qué podía hacer él, un campesino herido, contra el rey y su ejército entero? La impotencia ardió en su interior. «¿Entonces qué sugieres que haga?», preguntó con amargura. Eldran inclinó ligeramente la cabeza. «Puedo enseñarte», respondió tras una breve pausa. «Puedo entrenarte para que ese odio tuyo se convierta en el arma más afilada». Los ojos de Aaron se abrieron con un destello de esperanza y furia a la vez. Sin dudarlo, asintió.
En ese modesto claro del bosque, sellaron un pacto silencioso, maestro y discípulo, unidos por la sed de justicia y venganza. Así comenzó el arduo entrenamiento de Aaren bajo la tutela de Eldrand. Cada amanecer, antes de la primera luz, el joven se despertaba con el cuerpo dolorido pero la voluntad intacta, listo para enfrentar un día más de riguroso ejercicio. Eldrand resultó ser un maestro espadachín estricto y exigente. Primero le enseñó lo básico, cómo sostener adecuadamente una espada que pesaba el doble que la vieja hoz de granjero a la que Aaren estaba acostumbrado, cómo colocar los pies sobre el suelo para mantener el equilibrio, cómo respirar en medio del combate para no perder la concentración. Con ramas de árbol talladas a modo de espadas de práctica, repetían los mismos movimientos una y otra vez hasta que los músculos de Aaren ardían y sus manos se llenaban de ampollas sangrantes. Con el tiempo, Eldrand reemplazó las ramas por aceros de verdad. Le entregó a Aaren una vieja espada élfica, forjada con un metal ligero y resistente, que había pertenecido a su pueblo. Al empuñarla por primera vez, Aaren sintió el peso equilibrado y un cosquilleo extraño recorriendo su brazo, como si el arma ancestral reconociera la determinación de su nuevo dueño. Cada día, el sonido del choque de metales resonaba en el claro mientras maestro y alumno medían sus fuerzas. Al inicio, Aaren era superado con facilidad por la destreza casi sobrenatural de Eldrand, quien se movía con la agilidad de un felino y la precisión de quien ha vivido cientos de batallas. Pero el joven aprendía rápido. Su cuerpo, endurecido por años de trabajo en el campo, desarrolló nueva fuerza y rapidez bajo la guía del elfo. Su técnica se volvió más depurada, sus golpes más certeros. El entrenamiento no fue solo físico. Por las noches, junto al fuego, Eldrand instruía a Aaren en estrategia, historia y lenguas antiguas. Le habló de guerras pasadas y de cómo los reinos caen no solo por la fuerza bruta sino por el ingenio y la unidad de su gente. Le enseñó a rastrear en el bosque, a moverse sin ser visto entre las sombras, a cazar para alimentarse y a sentir la presencia de otros seres vivos a su alrededor afinando sus sentidos. Bajo la tutela del elfo, Aaren afiló tanto su mano con la espada como su mente. Poco a poco, su rabia se fue templando en disciplina. Aunque seguía ardiendo en su interior, aprendió a controlarla, a usar ese fuego como motivación en lugar de dejar que lo consumiera. A medida que las estaciones cambiaban y los árboles del bosque pasaban del verde al dorado y luego al blanco del invierno, Aaren se transformó. Ya no era el muchacho inseguro que había llegado tambaleándose. Ahora sus músculos estaban firmes, sus reflejos eran rápidos como los de un lobo, y en su mirada brillaba una determinación acerada. Durante ese tiempo, forjó con Eldrand una relación casi filial. Muchas noches compartieron confidencias en voz baja. Aaren hablaba de su madre, de su aldea feliz antes de la oscuridad, mientras Eldrand le contaba antiguas leyendas élficas y anécdotas de cuando su pueblo vivía libre bajo el sol. Esas historias alimentaban en Aaren la certeza de que la tiranía de Ulrich no era invencible, que alguna vez la gente vivió en paz y dignidad. Era por ese ideal, tanto como por venganza, que Aaren se entrenaba con ahínco. Finalmente llegó el día de la última prueba. Eldrand decidió que era hora de que Aaren enfrentara un peligro real fuera del entrenamiento controlado. Una noche, guiándolo con palabras escuetas, lo llevó bosque adentro hasta la entrada de una cueva húmeda oculta tras una cascada. Un hedor insoportable a podredumbre emanaba de su interior, y huesos roídos cubrían el suelo. Aaren apretó los dientes, comprendiendo que no se trataba de un ejercicio ordinario. De las tinieblas de la caverna surgió un gruñido profundo, dos ojos amarillos brillaron en la oscuridad, seguidos del sonido pesado de pasos arrastrados. Lentamente, una criatura enorme emergió al claro iluminado por la luna, un troul de las cavernas, de más de 2,5 metros de altura, piel grisácea cubierta de verrugas y colmillos curvos asomando de su boca deformada. La bestia sostenía un garrote manchado de restos y, al ver a los intrusos, lanzó un rugido que hizo vibrar los árboles. Eldrand dio un paso atrás, dejando claro que no intervendría. Aquella era la prueba de Aaren. El joven tragó saliva y desenvainó la espada élfica, cuyo filo brilló con un destello azulado bajo la luz lunar. Su corazón latía con fuerza, pero no era el miedo paralizante de antaño, era adrenalina concentrada. Recordó las lecciones de su maestro, respiró hondo y mantuvo la guardia firme.
El Troul atacó con furia ciega, blandiendo su garrote con la intención de aplastarlo como a un insecto. Aaren rodó por el suelo esquivando el primer impacto, que chocó contra una roca y la hizo trizas. La criatura rugió frustrada, girándose con sorprendente rapidez para su tamaño. Aaren lanzó un tajo a una de sus piernas buscando herirlo, pero la gruesa piel del monstruo apenas se cortó y solo lo enfureció más. El Troul contraatacó, y aunque Aaren logró apartarse, la punta del garrote le rozó el hombro, provocándole un latigazo de dolor que casi le hace soltar la espada, mordiéndose el labio para no gritar. Aaren cambió de táctica. No podría vencer a esa criatura solo con fuerza, tendría que usar su velocidad e ingenio. Esperó a que el Troul embistiera de nuevo y, en el último instante, esquivó hacia un lado, haciéndolo tambalear. Antes de que el monstruo recuperara el equilibrio, Aaren saltó con agilidad aprovechando una roca saliente y se impulsó hasta la espalda de la bestia. Con un grito feroz, hundió la espada élfica en la nuca del Troul hasta la empuñadura. El acero finalmente encontró carne blanda bajo la coraza de piel. El monstruo lanzó un alarido atroz que se ahogó en un borbotón de sangre oscura. Sus enormes brazos trataron de alcanzar inútilmente al joven encaramado a su espalda. Aaren retiró la espada y asestó otra estocada profunda. La criatura dio unos pasos torpes y luego cayó de bruces, haciendo temblar el suelo del claro. Durante unos segundos, Aaren permaneció montado sobre el cadáver del Troul, respirando con dificultad, con el cuerpo salpicado por la sangre pestilente del monstruo. No apartó la mirada de la criatura hasta asegurarse de que no volvería a levantarse. Entonces escuchó un aplauso lento. Eldran se acercaba entre los árboles, con una sonrisa aprobatoria en sus labios. «Has aprendido bien, Aaren», dijo con orgullo contenido mientras su discípulo bajaba de la bestia, exhausto. «Ya dominas la espada, y también tu ira». Aaren aún temblaba por la adrenalina. Miró a su maestro, aquel elfo que le había salvado la vida y lo había convertido de campesino en guerrero, y asintió con gratitud, esbozando una leve sonrisa cansada. Sabía que esa victoria era tanto suya como de Eldran. Esa noche, junto al fuego, ambos comprendieron que el tiempo de entrenamiento llegaba a su fin. Aaren ya estaba listo. Mientras Eldran vendaba el corte poco profundo del hombro de su alumno, discutieron el paso siguiente. El joven quería partir de inmediato en busca del rey. Eldran, prudente, alzó una mano para calmar su impaciencia. Una espada poderosa no basta para derrocar a un tirano rodeado de ejércitos, advirtió el elfo, ajustando el vendaje. Necesitarás astucia. Ulrich confía en su fortaleza y en el miedo que infunde. Si quieres llegar hasta él, deberás apagar ese miedo en tu corazón y encenderlo en el suyo. Aaren frunció el ceño, meditando esas palabras. Sabía que Eldran tenía razón, no podía simplemente irrumpir en el castillo real. Lo matarían antes de atravesar las puertas. Necesitaba acercarse al rey de otro modo, uno inesperado. Me uniré a sus filas, afirmó Aaren de pronto, alzando la mirada hacia su maestro. Entraré a su ejército, fingiré servirle. Desde dentro buscaré su punto débil, y cuando llegue el momento, lo destruiré. Eldran entrecerró los ojos, ponderando la idea. Finalmente asintió despacio. Es arriesgado, pero quizás sea tu mejor oportunidad. Tendrás que ocultar tu pasado y tu odio, convertirte en uno de ellos sin serlo realmente. Lo haré, contestó Aaren con firmeza. Por mi madre, por tu familia, y por todas las vidas que Ulrich ha destrozado. Contendré mi odio el tiempo que haga falta, hasta que llegue el día de liberarlo sobre él. Los dos hombres se estrecharon los antebrazos con respeto y afecto. Eldran prometió ayudarlo a llegar cerca de la capital y a conseguir una identidad falsa para enlistarse sin levantar sospechas. Cuando la última nieve del invierno se derritió, Aaren se despidió de su maestro en el borde del bosque. El elfo le entregó un amuleto de madera con inscripciones élficas a modo de talismán de protección y le puso una mano en la nuca en un gesto paternal. «Ve, hijo mío», musitó Eldran con un dejo de emoción. «Ve y devuelve la luz a esta tierra oscurecida. Nos volveremos a ver». Aaren se inclinó respetuosamente, incapaz de encontrar palabras para agradecer todo lo que Eldran había hecho por él. Con la espada élfica oculta bajo un harapo y la determinación ardiendo en el pecho,
el joven partió hacia las tierras del rey. Detrás quedaban el bosque acogedor y la guía de su mentor, por delante, lo esperaba el peligroso camino de fingir lealtad al mismo monstruo que había destruido su vida. La venganza de Aaren apenas comenzaba. Tal como había planeado junto a Eldran, Aaren se presentó en el campamento de reclutamiento del ejército real con un nombre falso y las intenciones ocultas tras un rostro humilde. Vestido con ropas gastadas y fingiendo ser un campesino más en busca de sustento, logró alistarse sin llamar la atención. Para todos los oficiales él era Arik, un huérfano de una aldea lejana dispuesto a servir al rey a cambio de una paga mísera y un plato de comida. Nadie sospechó de sus verdaderas intenciones cuando juró lealtad ante el estandarte de Ulrich, mordiendo por dentro cada palabra de aquel juramento hipócrita. Desde el inicio de su instrucción militar, Aaren destacó entre los demás reclutas. Su cuerpo ya estaba curtido por el entrenamiento secreto con Eldran, y las tareas que hacían sudar al resto a él le resultaban rutinarias. En los simulacros de combate, sus superiores lo observaron con interés. Aquel joven de apariencia tranquila manejaba la espada con una habilidad inusual para alguien sin experiencia oficial. Algunos compañeros murmuraron que Arik debía haber sido soldado antes, o tal vez un mercenario, pero él siempre sonreía modestamente y atribuía su destreza a los años de trabajo duro en el campo. En las noches, cuando los nuevos soldados exhaustos dormían, Aaren se mantenía alerta, escuchando conversaciones en las tiendas y aprendiendo todo lo que podía sobre la estructura del ejército y las personalidades de los comandantes. Mantenía un perfil bajo pero los oídos siempre abiertos a los rumores que corrían por el campamento. Pronto, las cualidades de Aaren le valieron la confianza de sus superiores. Después de unas pocas semanas, fue asignado a una compañía de infantería veterana enviada a una campaña en la frontera norte del reino, donde tribus rebeldes de las montañas desafiaban la autoridad de Ulrich. Durante una escaramuza contra esos montañeses, Aaren luchó con ferocidad calculada, demostrando su valor en el campo de batalla. Entre el caos de gritos y acero, salvó la vida de varios de sus compañeros, interpuso su escudo para desviar una lanza que casi atravesaba a un muchacho demasiado joven para estar allí, y derribó a un enemigo que había acorralado a otro soldado contra las rocas. Sus acciones no pasaron desapercibidas. Tras la victoria, el capitán de la compañía, un hombre fiero llamado Cedric, palmeó el hombro de Arik frente a todos y lo elogió por su valentía. Aaren bajó la vista con humildad, ocultando la ironía de recibir honores por combatir enemigos de Ulrich cuando su verdadero propósito era acabar con el propio rey. Sin embargo, sabía que ganarse la confianza y ascender dentro de las filas lo acercaría a su objetivo. Fue en esa campaña norteña donde Aaren conoció a Lyra, una arquera experimentada de la tropa. Lyra era una mujer de mirada aguda y cabello oscuro trenzado sobre los hombros, con la puntería más certera que Aaren hubiera visto jamás. Se rumoraba que se había unido al ejército después de que bandidos arrasaran su pueblo años atrás, y que desde entonces buscaba un propósito, aunque ella rara vez hablaba de su pasado. Un atardecer, durante una emboscada tendida por los rebeldes de la montaña, Aaren se encontró luchando codo a codo con Lyra. Un guerrero enemigo surgió de entre los árboles alzando un hacha contra la arquera mientras ella, desprevenida, buscaba una flecha en su aljaba vacía. Aaren reaccionó sin pensar, interpuso su espada justo a tiempo para detener el golpe que habría partido a Lyra en dos. El filo del hacha chocó contra el acero élfico oculto en la espada de Aaren, resistiendo milagrosamente la embestida. Con un giro hábil, Aaren desarmó al atacante y lo abatió de un tajo certero. Lyra, con el pecho agitado por la adrenalina, lo miró asombrada mientras recuperaba el aliento. Aaren le ofreció una mano para incorporarse y en sus ojos se cruzó un entendimiento silencioso. A partir de ese día nació entre ellos una amistad forjada en la supervivencia. Por las noches, cuando los soldados descansaban junto al fuego tras jornadas agotadoras, Aaren y Lyra conversaban en voz baja, compartiendo pedazos de sus historias. Al principio eran solo charlas triviales para pasar el tiempo, él le hablaba de las constelaciones que había aprendido a identificar durante su vida en el campo, ella le contaba anécdotas de sus viajes con el ejército a tierras lejanas. Pero poco a poco, la confianza creció. Ambos descubrieron en el otro a alguien más noble de espíritu de lo que cabría esperar en las filas de un ejército cruel. A medida que pasaban los meses,
Aaren ascendió a soldado raso de confianza e incluso a cabo al mando de una pequeña escuadra. Cedric, el capitán, veía en él a un joven prometedor y le asignaba tareas delicadas, como patrullar poblados recién pacificados para mantener el orden. Fue en esas tareas donde la máscara de Aaren empezó a resquebrajarse por dentro. Más de una vez tuvo que presenciar abusos de las tropas victoriosas sobre la población, soldados robando provisiones a familias hambrientas, quemando las casas de quienes se negaban a entregar lo poco que tenían, o tomando recompensas carnales de las aldeanas aterrorizadas. Cada escena de crueldad hacía que las entrañas de Aaren se revolvieran. Recordaba su propia aldea, el rostro de su madre implorando piedad, y solo gracias a un esfuerzo sobrehumano lograba contener su furia y mantener la fachada de soldado obediente. Lyra compartía esos silenciosos tormentos. En más de una ocasión, Aaren la vio apretar los puños con impotencia cuando un superior azotaba a un prisionero por deporte, o morderse la lengua para no protestar ante ejecuciones sumarias de campesinos acusados sin pruebas de colaborar con rebeldes. Una noche, después de presenciar cómo colgaban a un anciano simplemente por esconder un saco de grano para su familia, Lyra se alejó del campamento temblando de indignación. Aaren la siguió entre las sombras hasta un arroyo cercano. Allí la encontró arrodillada, lavándose el rostro con furia, como si quisiera borrar la culpa de ser parte de aquel ejército despiadado. Esto está mal, susurró ella con la voz quebrada al sentir la presencia de Aaren tras de sí. Yo no me enlisté para esto. No puedo seguir viendo estas atrocidades. Aaren se acercó y se agachó a su lado, posando una mano reconfortante en su hombro. Lo sé, musitó. Cada día que pasa se me hace más difícil obedecer órdenes como estas. Lyra alzó la mirada, sorprendida. Era la primera vez que alguno de los dos admitía abiertamente su descontento. Hasta entonces habían hablado en generalidades cuidadosas, temiendo que cualquier palabra de más pudiera significar la horca por traición. Pero allí, solos, junto al murmullo del arroyo y la penumbra de los árboles, finalmente rompieron esa barrera. Lyra entrecerró los ojos estudiando a Aaren, buscando alguna señal de engaño, pero solo encontró sinceridad y dolor en aquel al que todos conocían como Arik. «Tú, ¿por qué estás aquí, realmente?», preguntó ella en voz baja pero firme. Aaren sintió que el corazón le martilleaba. Había guardado su secreto celosamente, mas en Lyra veía un alma afín en quien quizá podía confiar. Miró alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera cerca. Entonces, con un hilo de voz cargado de emoción contenida, se lo confesó: Ulrich destruyó mi hogar. Mató a mi madre. Me uní a sus filas solo para encontrar el modo de acabar con él. Lyra contuvo el aliento, por un instante pareció alarmada, pero enseguida sus ojos se suavizaron con comprensión. Mi familia también sufrió bajo este reino, reveló ella, tragando un nudo en la garganta. Perdí a mi hermano menor en una leva forzosa, se lo llevaron a la guerra y nunca volvió. Y he visto pueblos enteros arrasados sin motivo, como tú. Esa confidencia selló un pacto entre ambos. Bajo la fría luz de las estrellas, Aaren y Lyra comprendieron que ninguno estaba solo en su odio hacia el tirano. Esa noche, al amparo de la oscuridad, compartieron algo más que palabras. La tensión y la cercanía encendieron entre ellos una llama distinta. Aaren alzó una mano temblorosa y apartó un mechón de cabello de la frente de Lyra. Ella cerró los ojos un segundo, apoyando la mejilla en la palma callosa de él. Cuando volvió a abrirlos, estaban llenos de tristeza y anhelo. Sin saber quién dio el primer paso, sus labios se encontraron en un beso suave pero desesperado. Durante unos instantes, el mundo cruel alrededor dejó de existir. Aaren rodeó con sus brazos el cuerpo de Lyra, sintiendo el calor de su piel bajo la fría armadura de cuero. Los labios de ella buscaron los suyos con urgencia, como si en ese acto pudieran borrar el horror vivido aquel día. Se besaron bajo la noche estrellada, primero con timidez y luego con creciente pasión contenida. Lyra dejó escapar un leve suspiro cuando la mano de Aaren acarició su nuca y descendió por su espalda, acercándola más. Ambos sabían que debían ser cuidadosos, pero en ese momento solo ansiaban aquel breve refugio de humanidad en medio de tanta barbarie. Al cabo de un minuto eterno, se separaron apenas lo suficiente para mirarse a los ojos. Las mejillas de Lyra estaban húmedas de lágrimas que no recordaba haber derramado,
y sus labios temblaban, no de frío sino de la intensidad del momento. Aaren apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos, memorizando su aliento. Ninguno se atrevió a romper el silencio con palabras. No hacían falta. En ese abrazo clandestino sellaron una promesa muda de apoyarse mutuamente hasta el final, fuese cual fuese el sangriento camino que les aguardaba. Con el tiempo, la reputación de Aaren, o más bien de Arik, el soldado leal, continuó creciendo. El rey Ulrich en persona escuchó hablar de la exitosa campaña en el norte y de cómo sus tropas habían aplastado a las tribus rebeldes. Para recompensar a los hombres, organizó un desfile militar en la capital. Aaren marchó con su unidad por las calles adoquinadas de Dravenor, la ciudad fortaleza de Ulrich, bajo la mirada orgullosa de los nobles y la plebe obligada a vitorear. Cuando Aurek apareció en el balcón del palacio, engalanado con armadura negra y manto carmesí, Aaren alzó la vista. Era la primera vez que veía de cerca al tirano que poblaba sus pesadillas. El rey no era un anciano decrépito ni un demonio fantasmal, era un hombre aún vigoroso, de barba oscura y ojos fríos, casi indiferentes, que recorrían a sus tropas como si fuesen piezas de ajedrez. Ese desapego inhumano lo estremeció más que cualquier grito. En ese instante sintió todo su odio bullir en el pecho, y tuvo que esforzarse por mantener la expresión marcial en la fila. Algún día te haré caer, juró para sí mientras Ulrich saludaba con un gesto soberbio. Tras el desfile, Aaren supo que el momento decisivo se acercaba. El ejército real se preparaba para una campaña de pacificación en las regiones del sur donde corrían rumores de levantamientos campesinos. Cedric reunió a la compañía y anunció, con tono sombrío, que tenían órdenes directas de escarmentar a varias aldeas sospechosas de dar cobijo a rebeldes. Esa misma noche partirían hacia allí, con la instrucción clara de arrasar con cualquiera que opusiera resistencia. Al escuchar aquello, Aaren sintió que el corazón se le detenía un instante. Era exactamente la clase de misión que él temía, el tipo de horror que había vivido en carne propia. Miró de reojo a Lyra entre las filas, ella apretaba la mandíbula con rabia contenida, evitando su mirada para no delatar sus emociones. Mientras afilaba su espada esa tarde junto al resto de soldados, Aaren reflexionó. Había ascendido en el ejército, había luchado batallas e incluso visto al rey de cerca, pero la oportunidad de cumplir su venganza aún se le escapaba entre los dedos. Ahora le ordenaban convertirse en verdugo de inocentes. Su descontento se había transformado en un dilema moral insoportable. Sabía que si seguía obedeciendo, tendría las manos tan manchadas de sangre como las de los hombres que asesinaron a su madre. Y si desobedecía, sería acusado de traición y ejecutado en el acto. No obstante, en el fondo de su alma, la decisión ya estaba tomada. Solo era cuestión de tiempo, de elegir el momento preciso para alzar la espada no contra campesinos indefensos, sino contra los verdaderos culpables. Aaren respiró hondo, sintiendo el filo de la hoja bajo sus dedos. Notó cómo Lyra se acercaba y se sentaba a su lado en silencio, fingiendo revisar sus flechas. Sus miradas se cruzaron fugazmente y en ese intercambio mudo ambos entendieron que estaban preparados. Pronto llegaría la hora. La semilla de la rebelión germinaba en sus pechos con la furia de un incendio contenido. El estallido de la rebelión llegó en aquella aldea del sur, en el mismo sitio donde Aaren se negó a repetir la historia sangrienta de su pueblo. Al llegar la compañía a la primera aldea marcada para el castigo, encontraron a los campesinos reunidos en la plaza, temblorosos y apiñados bajo las órdenes de Cedric. El capitán, con gesto implacable, anunció que por traición al reino la aldea sería arrasada. Ordenó a sus hombres rodear a la gente e incendiar las chozas como escarmiento. Aaren sentía cada músculo de su cuerpo tenso como cuerda de arco, su mano sudorosa aferrada al mango de la espada. Vio a un soldado avanzar con una antorcha hacia la casa de una familia que lloraba de rodillas, y en su mente se superpuso la imagen de su propio hogar ardiendo. Cedric levantó el brazo para dar la señal final, no. Gritó Aaren con voz atronadora antes de que el brazo descendiera, ese grito partió el destino en dos. Por un segundo eterno, todos quedaron perplejos. Aaren aprovechó la vacilación, desenvainó su espada en un relámpago de acero y, en un movimiento fluido,
la colocó al cuello del sorprendido soldado de la antorcha, obligándolo a detenerse. No tocaremos a esta gente, escupió a Aren, con una autoridad en la voz que nadie le había escuchado antes. Cedric quedó atónito, luego su rostro se contrajo de furia. Baja tu arma, Arik. Bramó, creyendo aún que aquello era un arrebato momentáneo. ¿Has perdido el juicio, muchacho? Varios soldados de la compañía intercambiaron miradas dudosas. Nunca antes habían visto a un camarada desafiar abiertamente una orden. La tensión era insoportable, el crepitar de las antorchas era el único sonido mientras todos contenían el aliento. Lyra, que permanecía en la retaguardia con su arco tenso, apuntó discretamente hacia los hombres de Cedric, preparada para cubrir a Aren. No, capitán, dijo Aren con firmeza, aún manteniendo al soldado de la antorcha como rehén. He visto morir a suficientes inocentes a nuestras manos. Esto termina aquí. Los ojos de Cedric se inyectaron en sangre. Desenvainó su propio sable con un gruñido iracundo. Traidor, escupió con desprecio, señalando a Aren. Mátenlo, el caos estalló. Algunos soldados leales al capitán cargaron hacia Aren mientras otros vacilaban sin saber a qué bando unirse. Lyra fue más rápida, soltó la primera flecha, que voló silbando y se clavó en el hombro de un soldado que corría hacia su amigo con la espada en alto, derribándolo. Aren, liberando al hombre que tenía sujeto, se giró a tiempo para bloquear con su espada el tajo de otro atacante. El estruendo del acero al chocar resonó en la plaza. Varios campesinos gritaron y comenzaron a dispersarse aterrorizados, pero algunos, comprendiendo que un soldado se había alzado en su defensa, tomaron valor. Un anciano lanzó una piedra que acertó en la frente de uno de los guardias reales, y pronto otros aldeanos imitaron el gesto con lo que encontraban a mano. Aren luchaba con la pericia de un guerrero consumado. Desarmó a un oponente con un giro rápido y lo dejó inconsciente de un puñetazo. A otro le cortó la lanza por la mitad y lo obligó a retroceder con una herida en el muslo. Cedric se abrió paso a caballo entre el tumulto, blandiendo su sable para amedrentar tanto a rebeldes como a aldeanos. El capitán buscaba a su subalterno traidor con la mirada rabiosa. Lo encontró al fin y espoleó su caballo, lanzándose directo hacia Aren. Aren, cuidado. Alcanzó a gritar Lyra, desviando su atención un instante de su propio duelo. Aren se volvió justo para ver al capitán cargar contra él. Cedric embistió, y la fuerza del caballo arrolló a Aren, que salió rodando por el suelo. La espada se le escapó de las manos y fue a parar a unos metros. Herido y desarmado, Aren trató de incorporarse, pero Cedric ya estaba sobre él, alzando su sable para asestarle un tajo mortal. Un destello plateado cruzó entre ambos, era una flecha. La flecha de Lyra silbó certera y se clavó en el antebrazo de Cedric. El capitán gritó de dolor, soltando su sable a medio golpe. Aren no desperdició la oportunidad. Con un rugido, se impulsó desde el suelo y se abalanzó sobre Cedric, derribándolo del caballo. Ambos cayeron pesadamente. Antes de que Cedric pudiera recuperarse, Aren recuperó su espada del polvo y la apoyó contra el pecho del capitán caído. Esto es por mi gente, dijo entre dientes, y hundió la hoja. Los ojos de Cedric se abrieron con sorpresa y agonía. Tosió sangre mientras Aren retiraba el acero de su corazón. El capitán exhaló su último aliento sobre la tierra que pretendía teñir con sangre inocente. El combate se extinguió tan rápido como había iniciado. Los soldados que quedaban de pie soltaron las armas y alzaron las manos en rendición, o huyeron despavoridos hacia el bosque. La mayoría de los hombres de Cedric yacían en el suelo, algunos muertos, otros heridos, otros atados por aldeanos enfurecidos que habían encontrado un coraje inesperado al ver caer al odiado capitán. La aldea seguía en pie, a salvo de las llamas que no llegaron a consumarla. Aren se incorporó lentamente, respirando con dificultad y con el costado adolorido donde el caballo lo había embestido. Alzó la vista y vio a los campesinos circundarlo con miradas mezcla de miedo y esperanza. Entre ellos, Lyra se acercó quitándose el casco, dejando ver su rostro joven cubierto de hollín y sudor, y esbozando una pequeña sonrisa al encontrarse con los ojos de Aren. Aren se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Había matado a un capitán real y se había alzado contra su propio ejército. Ya no había vuelta atrás.
Inspiró hondo, pasando la mirada por aquellos aldeanos maltratados y por los soldados sobrevivientes que, temblorosos, aguardaban su destino. Dio un paso al frente, con la espada ensangrentada aún en la mano, y habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: quienes hoy hayan visto la verdad de este reino cruel, únanse a mí. Proclamó con voz clara en el aire quieto. No más abusos, no más asesinatos en nombre de Ulrich. Yo lucharé contra el tirano, y quien quiera libertad para su gente, que tome las armas y me acompañe. Hubo un instante de silencio absoluto. Entonces, uno de los soldados heridos de la compañía, un chico apenas mayor que Aaren, a quien él había salvado durante la campaña del norte, se puso en pie sosteniéndose el brazo ensangrentado. Yo te sigo, Arik, quiero decir, Aaren, corrigió al recordar el verdadero nombre del joven. Vi lo que hiciste aquí por esta gente. Cuenta conmigo. Un murmullo recorrió a los presentes. Otro soldado arrojó su escudo con el emblema real al suelo y dio un paso al frente, situándose junto a Aaren y Lyra en señal de apoyo silencioso. Después, un aldeano viejo, el mismo que había lanzado la primera piedra, se acercó cojeando. Hijo, esta es tu aldea ahora, si la quieres, dijo con voz cascada. Nos has salvado. Yo no puedo pelear, pero te daré cobijo y comida a ti y a los tuyos. Poco a poco, varios aldeanos y soldados disidentes se fueron sumando alrededor de Aaren. Lo que empezó como un motín se había convertido en el germen de un levantamiento. Ese día, la noticia corrió de boca en boca: un capitán tiránico había sido abatido por sus propios hombres para proteger a inocentes, y un joven soldado encabezaba ahora a campesinos y desertores en armas contra el rey. Nació así la leyenda del rebelde de la Tierra Roja, llamada de ese modo por la sangre derramada en el suelo donde Aaren rompió las cadenas del miedo. En las semanas siguientes, Aaren y sus compañeros se convirtieron en fugitivos buscados por toda la región, pero también en símbolo de esperanza. Se refugiaron al principio en los bosques cercanos a la aldea liberada, organizándose como una guerrilla improvisada. Lyra y Aaren compartían el liderazgo natural del grupo. Él inspiraba con su determinación y su habilidad estratégica aprendida de Eldran. Ella aportaba su tempel y conocimiento militar para mantenerlos un paso adelante del ejército real. No estaban solos. A cada paso, nuevos voluntarios se unían a sus filas. Campesinos de otras aldeas, cansados de años de opresión, llegaban en silencio en mitad de la noche ofreciendo víveres, herramientas que podían convertirse en armas, e incluso a sus hijos dispuestos a pelear por la libertad. Algunos soldados rasos enviados a cazar a los rebeldes, al enfrentarse a ellos y escuchar las palabras de Aaren, decidieron desertar y cambiar de bando en secreto en lugar de combatirlos. La rebelión crecía como fuego avivado por el viento. A medida que el grupo aumentaba, fueron atreviéndose a operaciones más osadas. Atacaron puestos de guardia aislados para robar armas y armaduras, emboscaron caravanas de suministros destinadas a los hombres del rey, liberaron a prisioneros políticos que languidecían encadenados en jaulas. En una audaz incursión nocturna, infiltraron las minas de azufre de las montañas y liberaron a decenas de esclavos que Ulrich obligaba a trabajar hasta la muerte. Entre ellos había enanos encadenados, expertos herreros que, agradecidos, juraron forjar espadas y mazas para la causa rebelde. Cada pequeña victoria elevaba la moral de los oprimidos y minaba la autoridad del rey. Pronto, el nombre de Aaren se susurraba con respeto y admiración en chozas y tabernas por igual. Algunos lo llamaban el Espada Roja, por la sangre con que teñía su hoja en cada combate justo; otros, simplemente el Libertador. Las historias exageradas empezaron a circular. Decían que no podía morir en batalla, que los espíritus del bosque lo protegían, que su furia en combate era la de un dragón antiguo. Aunque Aaren se mantenía humilde, sabiendo bien de sus propias heridas y miedos, entendía el poder de una leyenda para unir a la gente. No hizo nada por desmentir esos rumores, al contrario, dejó que la esperanza echara raíces. La reacción de Ulrich no se hizo esperar. El rey envió contingentes enteros de su ejército a aplastar la insurrección naciente. Durante el invierno, los rebeldes resistieron varias escaramuzas contra fuerzas muy superiores, usando la ventaja de conocer el terreno y de contar con la lealtad de la población local. En bosques nevados y desfiladeros estrechos, tendieron emboscadas magistrales que aniquilaron destacamentos completos del enemigo.
Aaren aplicó cada lección aprendida de Eldran: golpear rápido, desaparecer entre las sombras, sembrar la duda y el miedo en el corazón del adversario. Tras una emboscada especialmente exitosa, los restos del batallón real huyeron despavoridos jurando que habían sido atacados por demonios invisibles. En una de esas batallas en las colinas, mientras la nieve caía manchada de rojo, Aaren sintió una presencia familiar a sus espaldas bloqueando una lanza dirigida a él. Giró y se encontró cara a cara con Eldran, su maestro elfo, que sonreía fiero con las espadas dobles en mano. No estaba solo. A su alrededor se movían con letal gracia otros 2 elfos arqueros que abatían soldados reales a distancia. Eldran había cumplido su promesa de volver en la hora de mayor necesidad. Al terminar la escaramuza, Aaren abrazó a su mentor con gratitud y alegría. La aparición de seres míticos luchando junto a campesinos dejó atónitos a muchos rebeldes y aterrorizó a los hombres del rey, que huían gritando acerca de fantasmas del bosque aliados con el traidor. Esa noche, bajo la bóveda de árboles, Eldran se reunió con Aaren, Lyra y los demás líderes rebeldes alrededor de una fogata. Con voz orgullosa, anunció que los pocos elfos libres que quedaban en las tierras cercanas se unirían a la lucha. Asimismo, informó que en el norte lejano, los clanes de las montañas, humanos y de otras razas, comenzaban a alzarse inspirados por las noticias del sur. La rebelión ya no era solo una revuelta local, se había convertido en una guerra abierta por la liberación del reino. Durante la primavera, los seguidores de Aaren se multiplicaron. Forjados por constantes victorias, por una causa justa y por la extraña alianza de humanos, elfos y enanos, formaron un ejército irregular pero apasionado que puso en jaque a la corona. Lo que antes era un puñado de desesperados ahora era una fuerza considerable que arrinconaba al régimen. A medida que marchaban de un valle a otro liberando territorios del control real, Aaren se encontró liderando batallas campales contra las tropas élite de Ulrich. No todas fueron victorias fáciles, los rebeldes sufrieron también pérdidas dolorosas. Vieron amigos caer en emboscadas fallidas y aldeas arrasadas en represalia cuando no podían llegar a tiempo para defenderlas. Cada cuerpo que enterraban fortalecía la resolución de Aaren de terminar aquella lucha de una vez por todas. Finalmente, tras un año de contienda, el ejército rebelde se aproximó a las murallas negras de la capital, Dravenor. A esas alturas, la ciudad estaba casi aislada, las provincias circundantes habían expulsado a los gobernadores realistas y alzado las banderas de la revuelta. Ulrich estaba acorralado en su propio nido de piedra, pero no vencido. Aún contaba con su guardia real, mercenarios y tropas leales atrincheradas, además de las defensas imponentes de su fortaleza. Aaren acampó con sus fuerzas en las afueras, oculto entre bosques y colinas mientras planeaban el asalto final. En su tienda improvisada, con un mapa gastado del reino extendido sobre una mesa, discutió las estrategias con Lyra, Eldran y un par de exoficiales que se habían unido a ellos. Sabían que el enfrentamiento sería feroz y definitivo. Aunque sus filas eran numerosas, asaltar la capital implicaría un alto costo en vidas. Algunos sugirieron intentar sitiar la ciudad y rendirla por hambre, pero Ulrich no cedería fácilmente y podía recibir socorro de leales rezagados si les daban demasiado tiempo. No, la decisión estaba tomada, atacarían al amanecer con todo lo que tenían, aprovechando el impulso y la moral alta de sus tropas unidas. Aaren pasó la mirada por su improvisado consejo de guerra y vio determinación, pero también preocupación. Él mismo sentía el peso de la responsabilidad atenazarle el pecho. Tantas personas confiaban en él para liberarlas, si fallaba, la represión sería brutal y quizá no habría otra oportunidad. Esa noche, antes de la batalla, Aaren salió a caminar entre las filas dormidas de su campamento. Hombres y mujeres descansaban con las armas a su lado. Algunos rezaban en sus sueños, otros lloraban suavemente recordando a sus seres queridos caídos. Lyra lo alcanzó, tomándolo de la mano. Ninguno necesitó decir nada. Juntos observaron las torres de Dravenor recortadas contra la noche sin luna. Sabían que con el próximo amanecer llegaría la hora de la verdad. La última batalla los esperaba y, con ella, la esperanza de romper por fin el yugo de Ulrich sobre la tierra. Con las primeras luces del amanecer, el asedio de Dravenor comenzó. Las puertas de la capital temblaron bajo el embate de un ariete improvisado reforzado con hierro,
empujado por un grupo de robustos esmineros y enanos liberados. Desde lo alto de las murallas, los arqueros de Ulrich disparaban una lluvia de flechas sobre los asaltantes, pero los elfos arqueros de Eldran respondieron con igual letalidad desde los flancos del bosque, sus proyectiles silbando certeros para abatir a los ballesteros enemigos. Los campesinos rebeldes, muchos apenas armados con lanzas y hoces, avanzaban tras coberturas improvisadas de escudos y tablones, gritando con una mezcla de miedo y valor el nombre de la libertad. Al frente de todos, Aaren cargaba vestido con una armadura ligera de cuero endurecido, y sobre el pecho lucía el emblema del rey tachado con una franja roja de pintura. Blandía la espada élfica en alto, guiando a su pueblo en la embestida final. Un estruendo de madera astillada anunció que la puerta principal había cedido tras varios envites. Con un grito unísono, los rebeldes irrumpieron en la ciudad. Se desató una batalla feroz en las calles empedradas de Dravenor. Los habitantes, famélicos por el asedio, se asomaban tras las ventanas viendo cómo los hombres del rey se enfrentaban a los campesinos insurgentes justo delante de sus casas. El ejército real, desesperado, combatía con la furia de una bestia acorralada. Caballeros con armaduras negras galopaban por las callejuelas, arrollando filas de aldeanos hasta que grupos de lanceros rebeldes lograban derribar a los caballos y hacer caer a sus jinetes, para luego ajusticiarlos en el suelo. Mujeres del pueblo se unían a la refriega arrojando agua hirviendo o aceite desde las azoteas sobre las tropas realistas, mientras los niños corrían a auxiliar a los heridos rebeldes, llevándoles agua o arrastrándolos lejos del combate. Aaren luchaba en primera línea, abriéndose paso calle tras calle hacia el corazón de la ciudadela. Su espada destellaba con un brillo azulado en cada tajo y estocada, perforando armaduras enemigas como si fueran de cuero. A su lado, Lyra disparaba flechas con precisión mortal, cubriendo los flancos de la avanzada rebelde. Juntos derribaron a cuantos guardias se interpusieron en su camino. Por cada metro ganado se pagaba un precio en sangre, los cuerpos de amigos y enemigos iban quedando tendidos sobre adoquines manchados de rojo. Los sentidos de Aaren se nublaban con el fragor de la batalla y el olor metálico de la sangre, pero él seguía adelante impulsado por la promesa de que ese sería el último día de derramamiento. Tras duras escaramuzas, los rebeldes alcanzaron la plaza central frente al Palacio Real. Allí les aguardaba la élite de la guardia de Ulrich, unos 50 soldados bien armados formando un muro de escudos con lanzas en ristre. Al frente de ellos estaba el general Beldon, la mano derecha del rey, un hombre corpulento con cicatrices surcando su rostro. Con voz de trueno, Beldon ordenó no ceder ni un palmo de terreno. Los rebeldes dudaron un instante ante aquel bloque disciplinado de acero y escudos brillantes. Aaren, con el pecho jadeante y salpicado de sangre ajena, se colocó al frente de los suyos una vez más. Alzó su espada al cielo y clamó, por los caídos. Por los que sufrieron bajo este tirano. A por ellos, un rugido de cientos de gargantas respondió. Los rebeldes chocaron contra la formación enemiga. El estruendo de metal contra metal y los alaridos de guerra retumbaron en la plaza. Aaren se batió con el propio general Beldon, sus espadas se encontraron en un choque violento que sacó chispas. Beldon era fuerte y estaba entrenado en 1000 batallas, pero Aaren peleaba con la ferocidad de quien ya no tiene nada que perder. Tras un intercambio frenético de golpes y paradas, Aaren logró deslizar la hoja de su espada bajo la guardia del general y herirlo de gravedad en el costado. Beldon cayó de rodillas, atónito al verse vencido, y Aaren no vaciló en rematarlo con un certero corte que puso fin a su vida. Al ver caer a su líder, la formación de la Guardia Real se quebró. Los rebeldes aprovecharon la brecha, con gritos triunfales, rodearon a los soldados restantes. Muchos guardias arrojaron las armas implorando clemencia, otros continuaron luchando hasta el último aliento, siendo abatidos en una furiosa melee. Cuando se disipó el choque, la puerta principal del palacio quedó expuesta. Aaren, seguido de cerca por Lyra, Eldran y un puñado de los más aguerridos, subió por las escalinatas de mármol blanco ahora manchado de huellas rojas. Los salones de entrada estaban desiertos, salvo por los cuerpos de algunos sirvientes y guardias que yacían allí, víctimas del pánico o de peleas internas. Los rebeldes atravesaron corredores adornados con tapices dorados que narraban las glorias de Ulrich, ahora rasgados y salpicados de hollín por incendios cercanos.
Se escuchaban combates aislados en distintas salas del castillo mientras grupos de sublevados perseguían a los rezagados del régimen. Aaren empujó las enormes puertas de roble de la sala del trono, que se dieron con un quejido largo. En el interior, la luz de la mañana entraba por los vitrales rotos, proyectando haces de colores sobre un piso de baldosas pulidas. En lo alto, al fondo de la estancia, se alzaba el trono de hierro forjado, y en él, sentado como una estatua de piedra, estaba el rey Ulrich. Vestía una armadura completa de color oscuro con bordes dorados, y la corona descansaba aún sobre su cabeza, aunque ligeramente torcida. En una mano sujetaba su espada real, una hoja ancha y ornamentada, en la otra, un cetro con forma de dragón. A sus pies, 2 guardias reales permanecían firmes, protegiéndolo a pesar del temor reflejado en sus rostros al ver irrumpir a los rebeldes. Ulrich descendió los escalones del estrado con lentitud, la capa roja arrastrando tras de sí. Miró a Aaren y a sus compañeros como quien mira insectos. Así que el campesino convertido en traidor ha llegado hasta aquí, dijo con frialdad, su voz resonando en la vasta sala vacía. Espero que estés satisfecho, chico. Has destruido mi reino con tu pequeña revuelta, para entregárselo al caos. Aaren sintió al ir a tensarse a su lado, apuntando una flecha al monarca. Eldran, apoyado contra la puerta, también entrecerró los ojos, evaluando la situación con sus espadas listas. Pero Aaren alzó una mano, haciendo un ademán para que no intervinieran. Tu reino ya estaba destruido por tu propia crueldad, Ulrich, respondió Aaren en tono desafiante, dando un paso al frente. Hoy termina tu tiranía. Ríndete o muere. El rey esbozó una sonrisa torcida y amarga. ¿Rendirme? Soy un rey, estúpido muchacho. Un rey no se rinde. Un rey muere de pie. Con un movimiento brusco de su espada, Ulrich dio la orden a sus guardias, matadlos. Rugió, los 2 guardias reales se lanzaron escaleras abajo hacia los rebeldes. Uno de ellos, un gigante armado con mandoble, arremetió contra Eldran. El elfo, a pesar del agotamiento, esquivó ágilmente el primer tajo y contraatacó con sus espadas gemelas, trabándolo en un duelo feroz. El otro guardia embistió directamente a Aaren y Lyra. Aaren bloqueó el golpe inicial con su espada, pero la fuerza del impacto lo hizo retroceder un paso. Lyra soltó la cuerda de su arco a corta distancia. La flecha se clavó en el ojo del guardia, que cayó con un alarido terrible, retorciéndose en el suelo antes de quedar inmóvil. Libre de ese oponente, Aaren corrió hacia Ulrich. El rey bajó su visor, cubriendo su semblante con el yelmo, y se preparó para enfrentar al insurgente en combate singular. Sus espadas se encontraron con un estruendo metálico en medio del salón del trono, mientras alrededor Eldran seguía batallando con el otro guardia. Lyra, tras disparar, corrió a ayudar a Eldran, desenvainó una daga y buscó un ángulo para atacar al corpulento espadachín que se enfrentaba al elfo. Ulrich atacó con sorprendente ferocidad para un hombre de su edad. Su mandoble describió arcos mortales que Aaren apenas lograba desviar o esquivar. Cada choque hacía vibrar los brazos del joven, recordándole que se enfrentaba al hombre más poderoso del reino en su propio terreno. El rey lanzó una estocada que resbaló por la coraza de cuero de Aaren, abriéndole un tajo sangriento en la cintura. Aaren contuvo un grito de dolor y redobló su guardia. Ulrich sonrió detrás del yelmo. Vas a lamentar haberte alzado contra mí, mocoso, bufó el monarca, atacando de nuevo con un barrido lateral. Mientras tanto, Eldran logró finalmente herir de muerte al guardián real que le oponía resistencia, atravesando un punto débil en su armadura. Pero el elfo también había sufrido un golpe durante la contienda, se apoyaba en una rodilla, respirando con dificultad, una mancha roja expandiéndose en su costado. Lyra corrió a su lado para sostenerlo, pero la atención de Eldran estaba fija en el duelo entre Aaren y Ulrich. Aaren retrocedió unos pasos, buscando recuperar el aliento. Notó la sangre cálida escurriendo por su costado herido y el sudor picándole los ojos. Ulrich, en cambio, avanzó implacable, sin dar respiro. Asestó un golpe descendente con todas sus fuerzas. Aaren interpuso su espada para bloquear. El impacto fue tan brutal que lo hizo caer de rodillas. La espada élfica se le resbaló de las manos entumecidas por la vibración y chocó contra el suelo con un tintineo que resonó en la sala. Ulrich no perdió la oportunidad.
De una patada, empujó a Aaren, tumbándolo boca arriba sobre las frías baldosas. El rey levantó entonces su mandoble con ambas manos, apuntando a la garganta expuesta del joven rebelde. Durante un instante, a Aaren se le nubló la vista por el sudor y la sangre. En ese destello de desesperación, la imagen de su madre vino a su mente, recordándole el motivo de su lucha. No había llegado tan lejos para morir allí. Con un grito desgarrador, Aaren rodó a un lado justo en el segundo en que la espada de Ulrich descendía. La hoja golpeó el suelo, quebrando una losa de mármol en el lugar donde él había yacido un parpadeo antes. Aprovechando la apertura, Aaren se lanzó hacia su espada caída, arrastrándose con sus últimas fuerzas. Sus dedos rozaron la empuñadura, la agarraron con firmeza. En un movimiento fluido nacido de la desesperación, giró sobre sí mismo desde el suelo y blandió el arma en un arco ascendente. Ulrich no tuvo tiempo de reaccionar. La espada élfica se hundió bajo su yelmo, atravesando la juntura de la armadura y perforando su garganta. Los ojos del rey se abrieron de par en par, incrédulos. Aaren, rugiendo con esfuerzo, empujó más la hoja hasta casi traspasar el cuello real. Un gorgoteo surgió de la boca de Ulrich, y su mandoble se le resbaló de las manos enguantadas. El gran tirano tambaleó, soltando el arma y llevando instintivamente las manos al cuello, de donde manaba un torrente de sangre. Esto es por mi madre, y por mi tierra, susurró Aaren con furia contenida, mirando a los ojos de Ulrich a través de la rendija del casco. Con un último impulso, retiró la espada y luego descargó un golpe final. El filo cruzó el aire silbando y cercenó la cabeza del rey en un solo tajo limpio. La corona de Ulrich rodó por el suelo con un repique metálico, acompañando a su cabeza cercenada, que fue a detenerse junto a los peldaños del estrado. El cuerpo sin vida del monarca se desplomó, primero de rodillas y luego de bruces sobre las baldosas, empapando de sangre oscura el símbolo dorado del reino incrustado en el piso. Por un momento, Aaren se quedó allí arrodillado, jadeando, contemplando incrédulo la escena. El temido rey Ulrich yacía muerto a sus pies. Lentamente, sintió como el mundo volvía a sus sentidos, escuchó los débiles gemidos del guardia moribundo de Eldran, el crepitar distante de algún fuego en la ciudad, su propio corazón martilleando en los oídos. Había terminado, Aaren. La voz de Lyra rompió el silencio. Ella corría hacia él, con el arco ya abandonado y una herida sangrando en su brazo izquierdo, aunque apenas parecía notarlo. Aaren se puso de pie tambaleándose. Antes de que pudiera articular palabra, Lyra lo estrechó en sus brazos con desesperación. Él hundió el rostro en el hombro de ella, cerrando los ojos, permitiéndose por fin respirar. Eldran, apoyado en la puerta con el semblante pálido pero una sonrisa serena en los labios, asintió satisfecho. Más rebeldes irrumpieron en la sala detrás de ellos en ese instante, pero se detuvieron al ver la escena. Uno de ellos alzó la espada y gritó: «El rey ha caído». Ulrich ha muerto. El clamor estalló dentro del palacio y pronto se propagó como pólvora por toda Dravenor. Afuera, en las calles, los combatientes restantes del ejército real arrojaron sus armas al escuchar la noticia y algunos huyeron en desbandada. Un rugido de victoria, alivio y llanto a la vez se elevó desde la plaza, donde los rebeldes, exhaustos, comprendían que habían triunfado. Tras tanto horror y sacrificio, el tirano había sido derrotado. Las campanas de la ciudad, en manos de civiles liberados, comenzaron a repicar anunciando la caída del opresor. Aaren se apartó suavemente de Lyra y caminó hasta los escalones del estrado. Apartó con el pie el cadáver decapitado de Ulrich para ascender. Tomó la corona ensangrentada del suelo y la alzó a la vista de todos los presentes en la sala del trono. «El rey Ulrich ha muerto», proclamó con voz firme, sintiendo las lágrimas agolparse en sus ojos al pensar en todos los que no vivieron para ver ese día. «El reino es libre». Un estruendo de vítores y sollozos de alegría resonó bajo las bóvedas del salón. Muchos cayeron de rodillas, otros alzaron los brazos hacia Aaren como a un salvador. Lyra posó una mano en el hombro de Aaren, compartiendo ese momento histórico con la mirada brillante por las lágrimas. Eldran cerró los ojos con alivio y dejó escapar un suspiro final, deslizándose al suelo sin vida mientras la paz se dibujaba en su rostro. La tiranía de Ulrich había terminado. Sobre el trono vacío, Aaren sostenía la corona manchada de sangre,
consciente de que una era acababa de morir y otra estaba a punto de nacer en aquella tierra teñida de rojo por la guerra.